El drama italiano continúa, ya son más de 8 años sin ver a la Azzurra en un mundial, y el reciente desastre del camino a Qatar refleja una serie de problemas que han llevado al fútbol italiano a su punto más bajo en toda la historia. ¿Qué fue lo que llevó a la multicampeona del mundo a esta decadencia sin precedentes? ¿Quiénes son los responsables de esta nueva humillación de la nacional? Lo analizamos como siempre viendo los problemas de raíz que tienen a maltraer al calcio italiano, uno que no puede presumir de estar pasando su mejor momento, como fácilmente podemos deducir utilizando OneFootball, pues acá podemos ver lo mal que le va a los equipos italianos en las competencias internacionales. También podemos analizar la actualidad complicada de varios jugadores de Italia, y como siempre podemos estar al tanto de un sinfín de reportajes y noticias que nos hablan del delicado momento que vive la Serie A y toda su estructura. Así que un verdadero lujo contar con esta app, a la que es muy fácil acceder. Solo tienen que ingresar al link que les dejaremos en la primera línea de la descripción, o con solo escanear este código QR ya podrán disfrutar de todas las ventajas que les ofrece una app única e imprescindible para todo futbolero como OneFootball. Italia volvió a fallar en las eliminatorias. A pesar de ser el vigente campeón de Europa, no pudo pasar de la semifinal de repechaje ante Macedonia del Norte, firmando su segunda eliminación consecutiva en la etapa preliminar de un mundial, algo inédito en la extensa historia del fútbol italiano, que nunca se había perdido 2 mundiales consecutivos, y hasta antes del 2018 solo había faltado a 2. ¿Pero a qué se debe este estancamiento tan notorio del fútbol italiano? Bueno, muchos coinciden que es un tema institucional y estructural, algo que tiene su sustento si vemos la lenta degradación que ha sufrido el fútbol del país europeo desde su época dorada, la cual alcanzó su pico en los años 80 y 90, donde muchos clubes gozaban los beneficios de ser una pieza más de grandes imperios económicos, apoyados por familias multimillonarias que con sus inversiones sin control pusieron a los clubes italianos y al calcio en la élite. Pero con la llegada del nuevo milenio, poco a poco esta burbuja económica se fue acercando a su estallido. Esto lo podemos ver en casos como la quiebra de Parmalat o la caída del grupo Sirio, que después de años de bonanza dejaron con deudas multimillonarias a clubes como el Parma o la Lazio. También podemos reseñar casos críticos como el de la Fiorentina o el Napoli, que promediando la primera década de los 2000 llegaron a desaparecer cuando las deudas los ahogaron, pero debido a rescates externos lograron una segunda oportunidad para arrancar de nuevo. Casos de este estilo podemos reseñar en varios equipos italianos que en distintas medidas han sufrido golpes financieros en los últimos años, y lo que en consecuencia los llevó a cambiar de dueños y optar por modelos de gestión alternativos. Tal vez un poco la excepción a la regla sea la Juventus, que si bien sigue en el poder de la familia Agnelli, también sufrió un golpe bajo con lo que fue el Calciopoli, lo que lo obligó a refundarse desde el punto de vista deportivo, y de hecho tardaría años en volver a ser un club dominante en Italia, algo que no ha logrado mantener del todo, debido a los bajones deportivos y el reciente escándalo de las plusvalías, que volvieron a dejar a los de Turín en la mira judicial y mediática, por lo que todos estos golpes y cambios en la estructura del calcio ha llevado a que el fútbol italiano haya sufrido un considerable bajón en cuanto a nivel competitivo, lo cual afectó claramente a una liga que hace años era la más atractiva del planeta, pero que en los últimos tiempos ha perdido poco a poco su lugar en Europa y en el mundo, pues en un momento dado la Serie A llegó a perder cupos directos de Champions debido a los discretos resultados internacionales de sus equipos, ya que por ejemplo el último campeón italiano de Champions data del 2010 a manos del recordado Inter de Mourinho, que por cierto carecía de jugadores italianos en su formación titular. Y por otro lado, en la segunda competencia del continente hay que ir hasta 1999 para ver un campeón proveniente de la bota itálica, y desde allí, salvo en esporádicas finales, las presentaciones de los clubes italianos han dejado mucho que desear, tanto en la Europa League como en la Champions, que este año volvió a quedarse sin equipos italianos en su etapa de cuartos. Todo esto explica el diagnóstico de una Serie A debilitada, que ha tratado de reaccionar para ser más relevante en la elite, pero esas acciones a su vez han ido en contra del desarrollo y el fogueo del jugador italiano. Pues por ejemplo, hoy por hoy el 62% de los jugadores de la Serie A son extranjeros, por lo que es notorio el intento de captar más talento de afuera para reforzar los equipos. Sin embargo, la liga carece de figuras de talla mundial, y los jugadores que destacan cada vez más emigran a otros torneos más competitivos. Por eso la liga italiana, en cuanto al valor total de sus jugadores, está atrás de las ligas de España y la Premier League, cuya valoración en ese sentido casi que duplica a la Serie A. Y en añadido, además de que las figuras extranjeras no son las más importantes, estas le están quitando espacio a los jugadores italianos hasta en las formativas, pues según el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gabrina, aproximadamente solo el 30% de los jugadores de las categorías juveniles del país son italianos, y los pocos que llegan a primera la tienen muy difícil para figurar y consolidarse en los equipos profesionales, pues hoy por hoy en promedio los clubes tienen apenas 2,7 jugadores italianos
jugadores sub-21 en sus planteles, los cuales juegan solo el 4% de los minutos totales en los partidos de la Serie A, y el 80% de estos minutos son de jugadores que entran como suplentes después del minuto 70 en los partidos, números críticos que explican un poco el por qué no termina de haber un recambio sólido en Italia, que tampoco es que tenga generaciones perdidas, y algunos jóvenes han llegado a consolidarse en los equipos, pero son casos insuficientes para sostener la exigencia y las expectativas de una selección como la italiana. También para muchos el problema del fútbol italiano se encuentra en lo estancado que se ha quedado en el tiempo. Sobre esto Fabio Capello hizo una interesante reflexión en unas declaraciones recientes al diario Corriere dello Sport, donde indicaba que el fútbol italiano está por detrás de los demás, debido a lo lento y a lo pausado de su juego. Además menciona que en este la intensidad brilla por su ausencia y tampoco deja de lado las reformas urgentes que necesita el país en términos de infraestructura y de estadios. También en la misma línea el exentrenador opinó que en Italia deben dejar de imitar el fútbol que hacía Guardiola hace 15 años, ya que el jugador italiano no tiene la misma calidad que el futbolista español, y desde su perspectiva el modelo a seguir es el alemán de Jürgen Klopp, algo que según él solo lo ha hecho el Atalanta y que su progreso se ve en los resultados. Otro peso pesado que aludía al atraso del fútbol italiano es Arrigo Sacchi, que viene señalando desde hace un tiempo que el fútbol de su país se quedó en los años 60 y hoy sufre un atraso cultural donde no hay nuevas ideas a comparación de otras naciones que se han podido evolucionar con el tiempo. Todo esto pone en perspectiva el debate que se ha armado en torno del cambio que ha venido introduciendo Roberto Mancini en la selección, el cual le dio un giro total a la intención del juego de la Nazionale, uno mucho más ofensivo y asociativo que dejó grandes resultados, como el invicto de 37 partidos consecutivos y por supuesto el reciente título de la Eurocopa, pero este cambio para muchos fue más un paréntesis y no tuvo las bases suficientes para responder ante las adversidades. Y es que las cuestionables decisiones del entrenador no pasaron desapercibidas para muchos, en lo que fue la floja campaña de Italia en las eliminatorias, la cual si bien arrancó con 3 victorias consecutivas, luego en los últimos 5 partidos apenas pudo ganar 1, empatando los 4 restantes ante selecciones como Suiza, Bulgaria e Irlanda del Norte, partidos donde no se vieron soluciones y alternativas por parte del entrenador. Por otro lado, tampoco se le vio la mano a Mancini para solventar las prolongadas bajas de nombres importantes en ofensiva como Spinazzola o Chiesa, y en contramedida Mancini le dio demasiadas oportunidades a jugadores que mostraron una forma deficiente en varios partidos, por lo que todo esto muestra que el gran cambio que ha venido implementando Mancini tiene su factor relativo, y a la hora de la verdad, cuando llegaron los momentos de gran presión, la gestión del estratega quedó en entredicho, algo de lo que tampoco se escapan los jugadores. Y claramente que una parte de la responsabilidad de esta catástrofe italiana se encuentra en los futbolistas, que una vez más han quedado de ver en los momentos calientes de la eliminatoria. Y es que si bien es prácticamente el mismo equipo que se alzó con la última Eurocopa, en los partidos decisivos de la clasificación quedó en evidencia lo frágil de la construcción de este equipo. Por un lado se vieron las dudas de Donnarumma, que ha tenido buenas y malas en el arco de la Azzurra. También en la defensa, aparte de las bajas como la de Spinazzola, se vio un desequilibrio importante en la saga central, donde se apostó a la veteranía de los eternos Bonucci y Chiellini, pero también hubo que recurrir a la juventud e inexperiencia de hombres como Mancini y Bastoni. En la mitad, si bien esta es la zona más reforzada de esta selección, varios jugadores no estuvieron a la altura y decepcionaron con actuaciones para el olvido. Todo esto reflejado un poco en el caso de Jorginho, que venía siendo uno de los estandartes de la selección, pero en partidos claves como los dos encuentros ante Suiza, tanto en el de local como en el de visitante, el mediocampista del Chelsea falló penales que hubieran cambiado totalmente la fórmula de este fracaso italiano. Y por supuesto en el ataque también hay varias incógnitas, no solo por los rendimientos bajos de delanteros como Immobile, Berardi o Insigne, sino también por la ausencia de un hombre de área imponente que con su efectividad, potencia y altura pudiera solucionar varios partidos en los que los rivales se le encerraron a Italia. Por otro lado, las pocas chances que se le dieron a alternativas como Raspadori, Politano, Tonali o Pellegrini fueron hundiendo el equipo en una monotonía donde a partir de la postura férrea de los rivales y las bajas a la Azzurra se le complicó salir de las adversidades que se le fueron presentando con el correr de la eliminatoria. Y hasta acá este repaso por las principales razones que explican este segundo fracaso consecutivo de Italia camino al Mundial. ¿Qué debe cambiar la selección azzurra sí o sí para salir de este bloqueo que sigue siendo de las suyas? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.